quisiera invitarlos a que me acompañen al Evangelio según San Marcos. Por favor, ahí en sus Biblias, según San Marcos capítulo 12. Y vamos a dar lectura de estos versos. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a hacer una breve introducción en lo que respecta a la reflexión de hoy. San Marcos 12, verso 28, tiene como título, y seguramente usted lo tenga, el gran mandamiento. Y dice de la siguiente manera, dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído discutir y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Seguimos dando lectura hasta el 34. El 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno quería preguntarle. Señor, hemos leído tu palabra y como cada domingo, Señor, que nos reunimos, cada reunión, Señor, que compartimos, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, que nos dé la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablarla, pero también para poder escucharla. Señor, que nos ayudes a que ella, Señor, transforme nuestro corazón, apropiarnos de ella, Señor, porque tu palabra nos exhorta, nos desafía, nos conduce, nos guía el camino, Señor, y endereza, Señor, nuestras veredas. Y, Señor, queremos pedirte tu consejo, la porción justa, Señor, para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a continuar la serie de sermones la iglesia en tiempos de crisis. Usted lo puede encontrar en la página de YouTube, está como separada. Esta serie de sermones tiene como objetivo mostrarle a la iglesia las diferentes crisis que tal vez vemos en el mundo o vemos en la sociedad, pero también que esas crisis de alguna u otra manera son alcanzadas a nosotros como individuos, como personas, como hijos de Dios. La iglesia pasa y atraviesa diferentes tiempos de crisis. Entonces hoy vamos a retomar la serie de tiempos de crisis. Habíamos visto la última en ocasión y estamos hablando precisamente del individualismo. Estamos hablando del corazón de las personas, el corazón humano, la naturaleza con la cual hemos sido creados, la naturaleza que tenemos de nacimiento. El corazón humano con su orgullo, con su egocentrismo, con lo que abraza y de alguna u otra manera realza esos corazones o esas personas. Y hemos hablado acerca del servicio a Dios y todo lo que implicaba el servicio a Dios. Y una de las cosas que más destacábamos era que cuando nosotros servimos a Dios, lo que más el Señor hace es trabajar primeramente con nuestro corazón. Es trabajar primeramente con nosotros, dedicándole tiempo, dejando tal vez actividades que nos apasionan o que nos gustan, dejando series que nos gustan, dejando deportes que nos gustan, dejando cosas que tal vez a nosotros nos hacen bien para poder servir a otros. Y lo habíamos visto de modelo
a nuestro Señor Jesús cuando Él lava los pies de sus discípulos. Entonces, en esta ocasión vamos a seguir con esta crisis que ocurre en el corazón de las personas del individualismo, de las personas que quieren ser exaltadas o quieren ser destacadas. Y eso es algo totalmente humano, pero en esto que leemos, el Señor como que intenta volcar algo distinto a estos escribas, a estos fariseos que le quieren hacer esa pregunta. Hoy veremos en cierta manera lo que el Señor nos pide como hijos de Dios. Hoy veremos de alguna u otra manera cómo estos mandamientos, y qué importante es comprenderlo, están totalmente ligados. Veremos en cierta parte el concepto de lo que es el verdadero amor o cómo nos enseña la palabra de Dios. Y tal vez algún que otro contexto de la historia que nos narra en estos versos. Porque para entenderlo estos versos es necesario comprender un poco la historia, comprender un poco el contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo y comprender por sobre todas las cosas el corazón de estos fariseos, de estos escribas que una y otra vez intentaban preguntarle a Jesús con preguntas, como quien dice, capciosas, para que Él caiga, para tentarlo, para engañarlo, para ver si está predicando la verdad, para ver si realmente sabía lo que expresa la palabra de Dios. Y por eso es necesario contarles brevemente, o contarles en realidad lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Según la historia cronológica, Jesús estaba a 3 días de ser arrestado. Según la historia de tiempo, digamos, estaba a 3 días de ser arrestados. Y estos grupos religiosos, que eran los fariseos, la Biblia habla de los herodianos, la Biblia habla de los saduceos, que eran diferentes grupos religiosos, o los escribas, estaban buscando de alguna u otra manera hacerlo caer a Jesús. Versos atrás, un grupo religioso le hace una pregunta acerca del tributo, y usted recordará que el Señor responde, bueno, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y viene otro grupo al entender que había contestado bien y no podían, como quien dice, encajarle en algo, alguna mentira o algo para acusarlo, viene otro grupo religioso a hacerle otra pregunta, un grupo que no creía en la resurrección, preguntándole justamente acerca de la resurrección del día de mañana. Y Jesús responde de una manera correcta. Por eso el verso nos introduce y nos dice, acercándose uno de los escribas, escuchando que había respondido bien, lo demás, las otras preguntas, viene a hacerle otra consulta o otra pregunta a Jesús. En el corazón de estas personas simplemente buscaban desmentirlo a Jesús. Buscaban simplemente difamarlo por sus enseñanzas. Y acá precisamente lo que nos enseña este verso, o lo que nos da la introducción a este verso, nos va a dar a nosotros el puntapié inicial para entender, según Jesús, lo que explica y según la palabra de Dios, cuál es el mandamiento o el primer mandamiento de todos. Estos grupos estaban acostumbrados a vivir de acuerdo a los libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. De ahí habían sacado muchísimos mandamientos. Es más, la historia cuenta, es decir, si analizaríamos profundamente, que ellos entre esos libros tenían 613 mandamientos. Y esta pregunta entre ellos era una pregunta que constantemente se hacían en las sinagogas cuando se juntaban a estudiar la palabra de Dios. El quien viene a preguntarle a Jesús entre los fariseos es un intérprete de la ley, la persona más erudita, el teólogo más erudito que sabía interpretar a la perfección la ley de Dios. Y esta pregunta ellos discutían día tras día de saber cuál de todos los mandamientos es el supremo, el que está en la cúspide, el que está en la cima, el mejor de todos. Eso era lo que pasaba.
El tema que la crisis que había en estos grupos religiosos era lo que había dentro de sus corazones, porque eran personas individualistas, orgullosos, egocéntricos, idólatras. Y entre esas palabras que buscaba, encontré una palabra que me pareció correcta poder decirles a ustedes, que estas personas son ególatras, que es el amor excesivo hacia su propia persona. Fíjense que ellos en medio de la sociedad eran las personas más destacadas y si no lo eran buscaban destacarse. Yo quisiera, para poder entender la historia, decirles ciertas cosas acerca de lo que estos grupos religiosos eran. Eran intelectuales y de verdad que lo eran, con gran influencia política, con gran influencia social. Enseñaban y consideraban, fíjense acá empieza lo que hay en el corazón, enseñaban y consideraban que sus pensamientos eran superiores a los demás. Amaban ser aplaudidos, amaban ser reconocidos, vestían diferentes para llamar la atención en medio de donde se movían. Veían y señalaban a las personas marcándole lo malo que hacían. Murmuraban unos con otros de acuerdo a lo que veían. Yo acá me puse entre paréntesis, si esto es algo muy parecido a nuestra realidad, será solamente ficción. Murmuraban, culpaban, opinaban de otros, siendo ellos y mostrándose ellos como ejemplos a seguir. Les encantaba a estas personas ser admiradas, ser aplaudidas y se creían superior a los demás. Su mayor enfoque estaba mucho más en lo externo que en lo interno. En otras palabras, ellos mostraban a la sociedad lo que no eran. Decían ser algo, sin embargo, no eran. Y estos intérpretes de la ley vienen a buscarlo a Jesús y hacerle esta pregunta. Y yo quisiera comentarles un poco qué pensaba Jesús acerca de ellos. Voy a leer un pasaje que está en Mateo 23, en una versión actualizada. ¿Y qué pensaba el Señor de estos corazones? ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, le decía Jesús, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Serpientes, le dice, raza de víboras. Palabra del Señor Jesús. Fíjese lo que le dice. Hipócritas que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con robo, con avaricia. Dice que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino. Le dice, ustedes que separan el diezmo, la 10ª parte de las cosas, pero no hacen caso a las enseñanzas importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ustedes son unos guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hipócritas, les dice, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo logran hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Esto a mí me sorprendió mucho. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús acerca de estos. Hay ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Este grupo religioso que
aparentaba en la sociedad ser las personas correctas, el Jesús demandaba cosas totalmente opuestas a lo que ellos demostraban. Y estos vienen a preguntarle al Señor Jesús cuál es el principal mandamiento. Y lo que el Señor Jesús les responde justamente es para que ellos puedan romper con el individualismo, el orgullo y el egocentrismo que tenían en sus corazones. Una de las crisis que hay en el corazón del hombre es su individualismo, su orgullo, su egocentrismo, su egolatría, y eso tiene que ser totalmente sacado y quitado. Por eso Jesús les responde de esa manera y Él resume la ley en estos 2 mandamientos. Y les dice en el verso 29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. La Biblia textual dice, un solo Señor es. Uno es. Dios es único y único Dios. Lo que el Señor le está diciendo que el Señor es uno, el Señor le está respondiendo a ellos con una misma oración que ellos hacían continuamente, que es esa famosa oración de los judíos que es el Shema, escucha Dios, o oíme Dios. De esa manera le está diciendo el Señor uno es. Amados, nuestro Dios es uno y Él es el único Dios, el único en ser adorado, el único en ser reverenciado, el único en ser exaltado, el único en ser temido, el único en ser alabado y glorificado. Dios dueño y creador de todas las cosas, visibles y las invisibles, soberano, un Dios eterno, un Dios justo, sustentador, salvador, uno solo, uno en 3 personas con igual divinidad. Aunque distinto rol o distinta personalidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno en 3 personas. Dios se manifestó en Jesucristo para salvación de los hombres y Jesucristo se manifestó a sus hijos, a los que le recibieron por medio de su Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y Él es uno. Y es el único Dios que tiene que ser adorado y exaltado. Es el único Dios que tiene que ser reverenciado por las personas, las personas que Él ha creado. Sin embargo, estos grupos religiosos se querían llevar esa gloria. Por eso el Señor les responde de acuerdo a cómo ellos habían aprendido según la ley de Moisés que nos enseña en Deuteronomio 6. El Señor, un solo Dios es, y solo a Él servirás, solo a Él adorarás. Y el Señor le responde y le dice que Él es un Dios, el único Dios. Y este único Dios demanda de aquellos que le siguen, que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, que el Dios único demanda que nosotros le amemos con todo lo que somos. Dios no presta su gloria, mis queridos hermanos. Dios no presta su gloria. Él es el único que la tiene que recibir. Y Él demanda que nosotros le amemos con todo lo que somos. El hombre a lo largo de los años se ha inventado otros dioses, si es que podemos llamarlos dioses. El Salmo 115 nos enseña verdaderamente lo que explica muy bien lo que son esos dioses. Tienen orejas, no escuchan, tienen ojos, no ven, tienen boca, mas no hablan. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y Él pide de cada uno de nosotros que le amemos con todo lo que somos. Con todo el corazón, toda el alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciéndoles, el Dios único está pidiendo que, en este caso, este grupo de fariseos o de escribas, dejen de amar otras cosas, dejen de amarse a sí mismos, dejen de compartir la gloria de Dios y que ellos pidan gloria para ellos y amen a Dios
con todo lo que son. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Dios nos pide que le amemos con todo lo que somos. Acá el denominador común, digamos, del verso es todo. Todo lo que tenemos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Todo nuestro ser completo, en todo tiempo, en toda circunstancia, las 24 horas del día, los 365 días del año, Dios demanda todo de nosotros, todo nuestro amor por Él y para Él. Él quiere la exclusividad del amor de sus hijos. En 1 de Juan 4:19 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primeramente a nosotros. Y ese amor que hemos recibido de parte de Dios nos da la capacidad a nosotros para amarlo a Él. Amar a Dios no es simplemente un sentimiento o una emoción momentánea o algo pasajero, sino el amor es aquel que perdura, es aquel que permanece y es aquel que crece. Y es aquel que nosotros cada día vamos cultivando y vamos trabajando para enamorarnos más de Dios. Mientras ponía las notas, recordaba con los jóvenes hace un buen tiempo, y yo en casa tengo un cuadro muy precioso que me regalaron de souvenir los jóvenes de Punta Alta, y tuvimos un retiro que se llamaba Enamorándonos de Jesús. Y eso realmente tiene que ser una meta diaria de nosotros, que nuestro amor pueda crecer por Él y que podamos seguir enamorándonos de Él. Con toda la mente, todo el corazón, todas las fuerzas, todo lo que mi mente piensa o debe estar filtrado por el amor que le tengo a Dios, para que mis pensamientos sean buenos y sean agradables a Dios. Todo lo que dictamina mi corazón debe estar filtrado, mis queridos hermanos, por el amor a Dios. Todo lo que requiera de mis fuerzas debe estar filtrado por el amor que le tengo a Dios. El amarlo a Él es con todo lo que somos, completamente y plenamente. Dios no quiere que amemos otras cosas más que Él. Dios no quiere que tengamos otros dioses o levantemos otros dioses más que a Él. Dios no quiere que nosotros mismos seamos nuestros propios dioses. Por eso Él demanda y pide que le amemos con todo lo que somos integralmente. Algunas formas prácticas de amarlo a Dios es darlo todo por Él y para Él. Eso es amarlo a Dios. Usted va a ver en la Biblia que muchos han muerto por Dios, han dado la vida por Dios, y eso verdaderamente demuestra el amor. También amar a Dios es buscar su voluntad y no buscar mi propia voluntad. Amar a Dios también es esperar y depender de Él. Amar a Dios es poner primeramente sus intereses antes que los míos. Amar a Dios, o una demostración de amar a Dios también, es vencer la tentación y decirle no al pecado. Porque Él nos sostiene, Él nos da las fuerzas para hacerlo. Amarle a Dios también es entregarle el timón de nuestras vidas, de nuestro barco, que Él nos dirija. Amar a Dios, en otras palabras, es quitar dioses de nuestras vidas, a los cuales amo más que a Dios, o igual que a Dios. Y tal vez amar a Dios también puede ser quitar ese amor que tenemos por nosotros, siendo el centro de todo, y dejarlo a Él que tome ese primer lugar.
El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Fuimos crucificados. Y dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Juan 12:25, en una traducción viviente, dice, los que aman su vida en este mundo, fíjese, los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Si no nos pedirá el Señor en este tiempo, mis queridos hermanos, que dejemos de alguna u otra forma mirarnos a nosotros y podamos primeramente amarlo a Él con todo lo que somos. Si no nos pedirá el Señor que no amemos la vida de este mundo, sino que podamos alcanzar en realidad la vida eternamente con Él para reinar por siempre. Mientras pensaba en esto y comparto una pregunta que personalmente me hacía, ¿estaré amando a Dios verdaderamente con todo lo que soy, como Él me lo pide? Usted se da cuenta, mi querido hermano, que esto no es una opción, no es una sugerencia, sino que es un mandamiento y el Señor lo puso como la cúspide, como el mandamiento principal. ¿Es Dios mi único Dios? ¿Puedo hoy afirmar en mi corazón que estoy cumpliendo al 100% este mandamiento? Lo que me está pidiendo Dios, lo que dice su palabra. ¿Puedo decir que Dios es uno y que yo no tengo otro Dios? Y que a este único Dios yo estoy amándolo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Hasta a veces pasa que pareciera, uno porque tal vez ve fútbol o es futbolero, pero a veces como que cantamos más o gritamos más un gol que cuando estamos acá en la casa del Señor o queremos adorarlo o exaltarlo. ¿No hablará algo de lo que hay en nuestro corazón esas cosas? ¿O le dedicamos más tiempo a otras cosas y no al Señor? ¿No hablará eso, mis queridos hermanos, de lo que hay en nuestro corazón? Y como si fuera poco, porque estamos viendo crisis de individualismo, el Señor Jesús no se quedó con esa respuesta a estos fariseos, sino que dijo algo más, y eso lo vamos a encontrar en el verso 31. Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya con uno para mí era mucho, era muchísimo, pero acá el Señor añade algo más. Y es que debemos amar a nuestro prójimo. Por eso, en la primera parte que vimos esta crisis de individualismo, hablábamos acerca del servicio a las personas. Y acá, para seguir el hilo y continuar el hilo, es necesario también tocar estos temas, porque ambos están totalmente relacionados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quisiera tal vez darle el enfoque más correcto a este versículo, porque hasta a veces pensamos que mientras más nos amamos a nosotros, más vamos a amar a las personas. Algunos intérpretes dicen que hay 3 mandamientos y el tercero es amarse a sí mismo. Y en realidad no compensaría con el primer mandamiento, ¿verdad? Es como que no queda bien encajado. Sino que la traducción original nos enseña que Jesús al decir eso está dando por hecho
que el humano o la persona ya se ama por sí sola. Porque es verdad, nosotros de alguna u otra manera nos amamos. Y esto tiene que estar, por supuesto, bien equilibrado para que no suba nuestro orgullo, para que no suba nuestro ego, para no sentirnos más que otros, sino que da por sentado que así como tú te amas, también tienes que amar a tu prójimo. Esa sería como la interpretación correcta. No es que nosotros nos tenemos que amar para poder amar a los demás. No. Acá es, tú de alguna u otra manera te amas porque te gusta estar bien vestido, te compras ropa, salís a trabajar, tenés un sustento. Eso es parte de amar, porque amar es dar, amar es moverse para de alguna u otra manera estar bien o hacer sentir bien a otra persona. Entonces, la traducción más correcta, permítame decírselo en criollo, acá en este segundo mandamiento que dice el Señor Jesús, como tú ya te amas, con ese mismo amor que te ama, sería lo más correcto, ama a tu prójimo. ¿Se entiende? ¿Amén? Bien. Esa sería la manera más correcta. Como tú ya te amas, como das todo por ti, también hazlo por tu prójimo. Entonces, esa sería como la traducción. Uno tiene un amor propio de cada uno. Yo recuerdo cuando estábamos, hace años que jugaba al fútbol, en una ocasión íbamos perdiendo muchísimo, fuimos al vestuario y íbamos perdiendo mucho y entre nosotros decíamos, por amor propio, aunque sea un gol. Vieron que está esa expresión. Bueno, de esa misma manera es un poco lo que el Señor Jesús que da por sentado que las personas de por sí ya se aman. Un amor propio que cada uno se sacrifica por su bienestar personal, por su bienestar social, por su bienestar económico. Este amor, por supuesto, debe ser equilibrado. Y la referencia más exacta sería cuando el Señor Jesús les dice, en su palabra, en Mateo dice, todas las cosas que quieran que hagan los hombres con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. De la misma manera que te gustaría que hagan con vos, con ese mismo énfasis, con esa misma fuerza, vos tenés que hacerlo con amor para las demás personas. Y por eso mismo podemos entender entonces que nuestro amor a Dios, que es el primer mandamiento, se refleja en amar al prójimo. Uno y el otro están compensados. Uno y el otro no pueden estar separados, porque el que ama a Dios también ama a su prójimo. Y el prójimo es todas las personas que conocen a Cristo y las que no también. Esto incluye al vecino que pone la música fuerte, o que me estaciona el auto, o que hace otras cosas que me hace sentir mal. Incluye al familiar más lejano. Incluye, como solemos decir acá, criollamente, a la oveja negra de la familia también incluye. Incluye a mis hijos, a mamá, a papá, incluye a mis hermanos en Cristo, y a modo de chiste también incluye a la suegra. El prójimo es tu próximo. Es decir, en otras palabras, son todos menos vos. Ese es el prójimo. El prójimo no es solamente, y esto quisiera, como quien dice, para quitarlo de nuestras mentes, no es solamente mis amigos, los que están cerca mío y me rodean, no es solamente los que me siguen, o los que me aplauden, o los que la paso bien, o los que piensan como yo, o el que me hace sentir bien. No, ese no es solamente esos. Si fuese así, el Señor Jesús nos dejó muchos ejemplos, que Él se acercó, por ejemplo, a Pedro, cuando sabía que lo iba a traicionar, o a negar. Cuando lavó los pies, como hablábamos la otra vez, cuando lavó los pies de Judas, ese es el prójimo. Cuando se acercaba a los pecadores, a los aislados, los leprosos, que nadie se acercaba, ese es el prójimo. Cuando cenaba con las personas corruptas, tal vez de la época, Zaqueo, y cuando se acercaba a aquellas personas con necesidad,
que tal vez las miraba solamente el maestro. Esas personas también son el prójimo. Por eso la idea es tratar de sacar de nuestras mentes que el prójimo son aquellas personas cercanas. Y acá el concepto es que cómo practicarlo en nuestras vidas, cómo amar al prójimo como nosotros nos amamos. Precisamente esa es la vara. Como tú ya te amas, tienes que amar. Si usted o si se ama a sí mismo y se compra la mejor ropa porque se ama, nosotros deberíamos amar al prójimo con esa misma intensidad, de esa misma manera. Si usted se cuida del peligro, y es muy probable que sí, porque se ama, con ese mismo amor que usted tiene porque se cuida, tiene que cuidar a nuestro prójimo. Si usted tiene necesidades y se esfuerza en suplirlas y saciarlas porque se ama, con esas mismas fuerzas y con ese mismo esmero, con ese mismo sacrificio, tenemos que esforzarnos para nuestro prójimo. Si usted no habla mal de usted mismo porque se ama, tampoco deberíamos hacerlo con nuestro prójimo. Si usted no expone públicamente sus faltas, sus pecados, tampoco deberíamos hacerlo con nuestro prójimo, porque yo no lo hago porque me amo, porque no quiero, porque no me gusta. Entonces, tampoco debería hacerlo con las demás personas. Si tú no expones públicamente tus faltas, tampoco debes hacerlo con tu prójimo. Si tú eres paciente contigo, de la misma manera debemos ser pacientes con nuestro prójimo, porque esa es la regla de oro. Como a usted, como a mí nos gustaría que nos traten, de esa misma manera debemos hacerla con nuestro prójimo. Y yo puse acá ciertos ejemplos para que nos ayuden a ver lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Cuando usted está enojado o está enojada, dígame que se enoja, por favor, ¿sí? ¿Cómo le gusta que lo traten? Bueno, como le gustaría que lo traten, usted debería tratar a su prójimo, a su próximo, o el que está enfrente suyo cuando está enojado o enojada. Usted cuando está mal o se siente mal, ¿cómo le gusta que lo traten? De esa misma manera, cuando yo sé que mi hermano o una persona está mal, debo tratarla de esa manera. Cuando usted está enfermo, ¿cómo le gustaría que lo traten o qué le gustaría que hagan por usted? Que oren, que le manden un mensaje. Precisamente cuando nuestro prójimo está pasando la misma necesidad, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cuando usted está pasando alguna necesidad espiritual, económica, algún recurso que le está faltando, ¿cómo le gustaría que las personas intenten ayudarlo o lo traten esa necesidad? Precisamente es como nosotros deberíamos hacerlo. El amor al prójimo, mis queridos hermanos, trajo a Cristo a morir en la cruz para salvación nuestra. Porque de tal manera, dice, amó Dios. ¿Y qué hizo? Dio. Amar es dar. Y como a usted le gustaría recibir, es como nosotros tenemos que dar. El amor es un amor incondicional. Y fíjese que en el primer mandamiento y en el segundo hay una relación tan necesaria. Tal es el caso que Jesús dice, y este es el primero y el segundo es semejante.
Y no dice solamente eso, sino dice que cuando habla del segundo dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. El amor es el denominador común de los dos mandamientos, porque es incondicional, es un amor que la palabra expresa, darse todo por el otro. Me doy todo por Dios, porque lo amo con todo lo que soy, pero también me doy todo por mi prójimo. Darse todo por el otro sin esperar nada a cambio. Es, en otras palabras, autosacrificarse. Es tener preferencia por el bienestar del otro. Es tener la buena voluntad de que al otro le vaya bien. Es desearle el bien al otro. El que verdaderamente ama es el que da. Y no se guarda nada, sino que da todo. Estos versos nos enseñan que el denominador común es el amor. Si yo digo que amo a Dios, como dice Juan, y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. Y si leemos todo ese capítulo, hasta nos dice que ni siquiera somos hijos de Dios. El amor, según 1 Corintios 13, no es egoísta. No se fija en uno solo. El amor no es envidioso. El amor no se alegra, fíjese, no se alegra de la injusticia. Veo que muchas veces nos pasa que a alguien le pasó algo y como que nosotros por dentro decimos, se lo merecía. El amor no se goza de esa injusticia. El amor no se irrita. En una versión más actual dice, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Porque yo me acuerdo que en el año 1920 vos me dijiste, no se acuerda de las ofensas recibidas. El amor no es ofensivo. Si no habrán venido los fariseos con los tapones de punta a preguntarle al maestro para de alguna u otra manera engañarlo. El amor no exige que las cosas se hagan a nuestra manera. Esto es una nueva versión, la traducción viviente que nos enseña de 1 Corintios 13, no estoy diciendo otra cosa. Es de que de esta manera lo dice un poco más actualizado. No exige que las cosas se hagan a nuestra manera o a mi manera. Que hasta a veces tenemos que hacer cosas, no, pero si yo estuviera, lo haría mejor. Se debería hacer de esta forma. El amor es dar. El amor busca el bienestar del otro. Y estos versos se sostienen entre sí uno con el otro. Están totalmente unidos, entrelazados, están totalmente asociados. Es un amor vertical que se demuestra horizontalmente. Y yo hago un paréntesis acá y lo comparto con la iglesia, pero nosotros los jóvenes cuando tuvimos las reuniones presenciales, estuvimos 6 sábados hablando de esto. Así que si hay jóvenes mirándome y en este lugar, les puedo asegurar que el Señor nos está hablando acerca de esto, no solamente a la iglesia. De manera en que nosotros debemos amarlo a Dios con todo lo que somos, pero eso no es suficiente, sino que debemos amar a nuestro prójimo. Ese amor que decimos tener hacia el cielo tiene que ser demostrado acá en la tierra. Porque para el Señor, estos 2 mandamientos resume toda la ley. Seguramente que si hiciéramos una pregunta, ¿quién querría hacer todo para el Señor y cumplir todo? Levantaríamos todo la mano. Bueno, acá el Señor lo redujo. Él dijo que no hay otro mayor mandamiento que estos. En esto se resume toda la ley.
Si decimos que amamos a Dios, también debemos amar a nuestros hermanos. Permítanme leerles 1 de Juan 4:11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 1 de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino amemos de hecho y en verdad. Amar es hacer, amar es dar, amar es ponerse en acción. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice 1 de Juan 4:20. Porque ¿cómo puede amar, pues el que no ama a su hermano que lo ve, cómo va a amar a un Dios que no ve? Es muy lógica esa pregunta. Y nosotros tenemos este mandamiento, dice 1 de Juan 4:21, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Se da cuenta que ambos están totalmente relacionados, y el amar nos implica a movernos. El amar nos implica a mover nuestro corazón, movilizarlo hacia Dios, pero también hacia las personas. Uno sin el otro no es sostenido. Y dice el verso 32, que el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, uno es Dios, ya lo vimos, no hay otro fuera de Él, lo vimos, amarle con todo el corazón, el entendimiento, las fuerzas, el alma, amar al prójimo como uno mismo, y más que todos los holocaustos y sacrificios. Aunque no está mal venir a la iglesia, y hay que hacerlo, no quiere decir que uno ame a Dios. Estos grupos religiosos estaban totalmente llenos de costumbres, de sacrificios, de holocaustos, pero simplemente eran cosas externas cuando su corazón estaba totalmente lejos. Y Jesús, viendo entonces que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y yo con esto quisiera preguntar: ¿y usted se encuentra lejos del reino de Dios? ¿Se encuentra cerca del reino de Dios? ¿Está en el reino de Dios? Estos dos mandamientos resumen toda la ley, mis queridos hermanos. Para el Señor es muy importante que le amemos. Pero para el Señor, con esa misma importancia con que lo amamos con intensidad, Él quiere que lo demostremos a nuestro prójimo. Y para terminar, quisiera leerles unas palabras que al cerrar esta reflexión resonaba tanto en mi corazón, mis amados, resonaba tanto en mi corazón, me hacía eco constantemente en cómo el Señor está demandando y le pide a estos religiosos. Y yo, ¿por qué hago la introducción? Para que ustedes conozcan el corazón de esas personas. Pero tal vez mucho de lo que haya en el corazón o lo que yo anuncié, tal vez pueda estar también en el corazón nuestro. Y me resonaban estos versos, y con esto ya cierro. Si quiere acompañarme, esto está en el en el Evangelio de San Juan 21, verso 15. Y acá Juan, en su Evangelio, está redactando las últimas palabras del Señor Jesús, un último diálogo. Está redactando este discípulo reconocido como el discípulo amado.
Y para Juan fue muy importante que esto quede redactado. Y nosotros consideramos que si fueron las últimas palabras, fueron necesarias decirlas para poder comprender lo que acabamos de ver acerca del gran mandamiento. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el maestro le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece porque se lo pregunta por tercera vez y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Le alcanzaba al Señor Jesús que le diga solamente te amo? Antes de que Él se vaya al cielo, que pase su transfiguración, dejó estas palabras calcadas. Y esto resonaba muchísimo al meditar y al pensar en estos dos mandamientos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. No le dijo: bueno, vení, abrazame, vayamos a comer, pasémosla bien. Apacienta mis ovejas. Cuida mi rebaño. Apacienta, nuevamente le dice, mis ovejas. Y no podemos dejar de no recordar que en la primer serie, en el primero que dimos de servicio a Dios, el Señor se compadece de las personas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. Si no, será necesario, mis queridos hermanos, en este tiempo despojarnos de nuestro orgullo, de nuestros tiempos, de nuestros intereses, tal vez de no amarlo a nuestro Dios de la manera correcta y amar otras cosas que puedan haber en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero de la manera correcta es amando a nuestro prójimo. Si el Señor hoy te preguntara: ¿me amas? Si el Señor Jesús te preguntara en esta mañana: ¿me amas? Si tu respuesta es sí, el Señor te va a decir: apacienta mis ovejas. Demostralo con aquellos que no me conocen. Cuídalos.